Hace un tiempo presentaríamos a Juan Carlos Girauta como portavoz de Ciudadanos en el Congreso. ¿Cómo hay que presentar hoy a Juan Carlos Girauta? Pues como antes de esa aventura, ¿no? Como, no sé, como un ciudadano libre que observa el mundo, escribe sobre ello. Ciudadano del mundo sería lo adecuado. Sí, un cosmopolita. Estamos en un hotel precioso de Madrid, en el Wellington. Usted mismo me dijo que quería que fuese aquí el lugar donde charlaríamos un rato con usted. ¿Por qué el Wellington? Bueno, a mí me gusta el Wellington, primero por el lugar donde está, que me gusta especialmente. Es una parte de Madrid a la que si no me programo, si no digo voy a tal sitio, pues los pies me traen hacia esta zona. Luego también pues me recuerda pues hace ya 16, 17 años cuando veníamos en la primera etapa de Libertad Digital, algunos amigos íbamos a comer, veníamos a comer al Wellington y, en fin, para mí es como lo más natural, ¿no? Un poco como estar en casa. ¿Cómo vive usted ahora alejado del foco mediático? Porque estuvo inmerso en plena vorágine política. Sí, bueno, es normal, es decir, que cuando uno es portavoz parlamentario ya asume que la mitad de su trabajo es dar la cara ante los medios. No sé si la mitad o el 40 o el 60, pero es una parte importante. Y entonces eso exige una especie de autoprogramación, porque yo venía con el vicio de opinar mucho, siempre lógicamente en nombre propio, que es lo que hago ahora, opinar en nombre propio. Pero cuando uno tiene muchos micrófonos delante, se le plantean 50 cuestiones seguidas, tiene que estar con el chip de ahora hablo en nombre de un grupo parlamentario que ha tomado unas decisiones estratégicas, que tiene una línea política, que pone en consonancia para ofrecer la imagen de coherencia unas posturas con otras, incluso las palabras que se escogen para explicar algo no son casuales, no son como las que ahora se me podrían ocurrir, un sinónimo de esto, del otro, sino aquellas que se han elegido para explicar mejor un asunto. O sea que es un chip distinto, es una forma de comunicación que, bueno, quien no se ha visto en esa, pues no la conoce, ¿no? ¿Y qué era lo que más odiaba? Lo que más, coloquialmente hablando, lo que más pereza le daba de decir, no me apetece hacer esto, pero lo tengo que hacer, porque mi trabajo lo requiere. Pues no recuerdo nada odioso en ese trabajo. O sea, ¿Eras feliz? A ver, el trabajo es mucho. O sea, lo único odioso del trabajo político, en mi caso, fue que era muy exigente el trabajo. Pero, bueno, fuera de esa circunstancia, con natural a la política profesional, yo afortunadamente... Lo diré de otra manera, a veces veía a otros políticos y pensaba, hombre, yo sé cómo piensas tú y debe ser tremendo tener que defender ahora mismo lo que estás defendiendo. Y a mí eso no me pasó nunca, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué políticos? Sí. Bueno, lo puedo decir con toda mi simpatía. Yo escuché un canto a la Fiscalidad Vasca, al concierto vasco, del señor Maroto, que realmente es que, no sé, si se lo escribe el PNV, no lo hace mejor ni con más pasión, ¿no? Y claro, yo cuando él subía por la escalera o me lo encontraba en la cafetería, me daba hasta un poco de apuro mirarle a los ojos, porque yo estoy seguro de que ahí había mucho artificio. He escogido a Maroto no por nada, o sea, que me cae muy bien, pero sí, en el PSOE, yo, claro, yo les pillé la época, una época en la que Sánchez estaba rodeado de gente muy competente y cómo son todos desplazados y pasan a ser sustituidos por gente no precisamente competente. O sea, bueno, pues yo sé en esa transición cómo se tenían que morder la lengua personas, insisto, muy
muy competentes en lo suyo, ¿no? Y ahora viendo la política, ya le digo, con cierta perspectiva y cierta distancia, ya no tiene que concretar tanto las palabras ni el discurso, ¿cuál es la visión que tiene usted ahora de la política actual? Bueno, yo creo que ha sido una buena experiencia, o sea, una vez tomada la perspectiva, ahora que sé que por fortuna pues mi paso por la política ha sido ni brevísimo ni demasiado largo, 5 años en política profesional. Eso creo que al final, fíjate, es como una especie de carrera y máster, como un aprendizaje de la política real. Porque claro, a mí la política me ha interesado siempre, pero una cosa es lo que tú tienes en mente pues cuando estás estudiando Derecho y estudias Derecho Público. Que verlo desde dentro. Claro, luego cuando estás en un partido político y, en fin, y te reúnes y hablas y tal. Claro, hay un día en el que aquellas cosas que tú tienes en la mente como acontecimientos históricos, pues dices, bueno, pues esos acontecimientos sucedieron aquí donde estamos y entre gente con las responsabilidades que tienen estos, que tenemos nosotros, y esa es la parte buena. La parte mala, no lo disimularé, mala, es que esa época precisamente fue una época muy estéril, tremendamente estéril, de bloqueo continuado, de incumplimientos de los compromisos y de una falta de generosidad y de inteligencia política tremenda por parte de quienes tenían obligación de tenerla, ¿no? ¿Le defraudó entonces un poco la política? No, no es que me defraudara, porque yo tampoco era un ingenuo, no es que me defraudara porque al final sucede que la sociedad española da la resultante política que puede dar. Es decir, a veces se echa la culpa a la clase política, pero la clase política no es una clase, eso para empezar, salvo en aquellos que, eso sí, podría ser una especie de clase, que son como una congregación transpartidaria de gente que vive de eso y que si sale de ahí va a vivir mucho peor. Eso lo admito, y admito incluso que son mayoría, pero hay muchos que no están en ese caso, ¿no? y que se están sacrificando y que creen en el bien común y bueno. En hacer un servicio quizás a la sociedad. Claro, yo es que conocí esa política, yo estaba en el proyecto de Ciudadanos, que era un proyecto que ya nació con todo en contra, en Cataluña, con una hostilidad ambiente brutal, odiados, detestados, con etiquetas fascistas, extrema derecha, españolistas, anticatalanes y tal. O sea, que estábamos muy curtidos en enfrentarnos al establishment, para defender unos ideales en los que tienes que creer mucho, porque si no, no te compensa todo eso, ¿no? Y claro, llegamos con una ampliación, o sea, digamos que si el punto casi único era la lucha contra el nacionalismo, cuando hicimos la expansión al conjunto de España pasó a ser la regeneración de España, donde la lucha contra el nacionalismo no dejaba de ser un capítulo de la regeneración de España, ¿no? Y eso era genuino y era verdad, es decir, entonces, si la sociedad te retira prácticamente toda su confianza, cuando tú has hecho lo que creías que tenías que hacer, oye, la sociedad es libre de darte su voto, de no dártelo, la sociedad decide los políticos que quiere. Son los españoles los que han puesto a una mayoría de representantes que conforman un gobierno tan lamentable como el que tenemos ahí. O sea que, oye, la gente lo quiere. Yo soy muy respetuoso, yo soy demócrata de verdad. La gente quiere eso, que gobiernen ellos. Ya está. Me hablaba de Ciudadanos, que es, bueno, es una etapa importante de su vida, donde ha vivido la política desde dentro. ¿Mantiene usted algún tipo de nexo de unión con Ciudadanos? No, mantengo mi amistad con Albert Rivera y con José Manuel Villegas y con Fer de Páramo y con Fran Hervías. Amistad. Y mantengo mi amistad con
¿Qué te diría yo? Pues con Begoña Villacís y con algunos diputados actuales, pues con Guillermo Díaz. Mantengo mi amistad con personas de ahí, pero eso son cuestiones de afinidad personal. Pero no políticas. No, políticamente... El proyecto que usted compró hace 5 años y del que formó... Nah, mi tesis es que Ciudadanos murió, ya no existe y ya está. Ciudadanos, el día que se marcha Albert Rivera, desaparece. Porque no le ha sucedido un líder con ideas claras, ni muchísimo menos ideas parecidas a las que movían a Ciudadanos. Y tampoco quiero hacer especial hincapié ahí ni meter el dedo en la llaga. Es decir, fue un proyecto que pudo regenerar España y que lo asesinaron poderes muy importantes. A Ciudadanos lo mataron. Lo que hay ahora es una gestoría que se llama Ciudadanos. Eso es otra cosa. ¿Y por qué cree que sufrió ese batacazo tan gordo que hizo que Rivera dijera, oye, yo no pues me alejo, no quiero formar parte de esto? Bueno, es decir, que él dimitiera y yo a los 5 segundos es lo lógico. Porque si tú pasas de 57 escaños a 10, pues es evidente que no lo has logrado, ¿no? Pues ya está, no pasa nada. No pasa nada. La cuestión es, ¿por qué en 6 meses pierdes 3,5 millones de votos? O 3 millones y pico de votos. Esa es la cuestión. Y yo tengo una idea que es la mía, que será todo lo discutible que quieras, que es que cuando todos los medios de comunicación, afines y no afines, cuando todos los analistas, cuando todos los politólogos y los paletólogos, cuando todo el mundo te cuenta un mismo relato sobre Ciudadanos, ahí hay algo raro. Y el relato es, tenían que haber pactado con Pedro Sánchez. Ojo, Ciudadanos obtuvo 57 escaños con un discurso que básicamente era nunca pactaremos con Pedro Sánchez. Y eso atrajo votos suficientes para conseguir 57 escaños. Repito, a 80.000 votos del PP. Bueno, era evidente que nosotros queríamos liderar el centro-derecha español. Evidentemente. ¿Por qué? Bueno, un partido liberal. ¿Qué iba a liderar? ¿La izquierda? Vale, muy bien. De pronto, insisto, toda la prensa sin excepción, todos los canales públicos, todos los opinadores, todo el mundo, decía lo mismo. Qué raro es, ¿no? Es como una chocolatina y que es igual, la compres donde la compres. Eso no es el resultado de un análisis de nadie. Sobre todo cuando el análisis es tan falso. Porque resulta que si hubiera sido eso, si nosotros perdemos tantos millones, bueno, tantos votos por millones, por no habernos aproximado al PSOE, porque la gente que dejó de votarnos no votó al PSOE. La gente que dejó de votarnos votó al PP. La gente que dejó de votarnos votó a Vox. La gente que dejó de votarnos fue a la abstención. Muy poquitos votos se fueron al PSOE. Muy poquitos. Se fueron menos de 300.000. Casi 1 millón al PP, medio millón a Vox. Es decir, una explicación que se demuestra tan flagrantemente falsa, es raro que fuera unánime. Y más raro aún que siga siendo unánime. O sea, que ahí alguien hizo un trabajito fino con Ciudadanos. Le voy a plantear un supuesto, ¿vale? Y me dice si lo compra o no lo compra. Usted mañana le llama a Inés Arrimadas y le dice, Juan Carlos, ¿vuelve a Ciudadanos? Nunca. No volvería a Ciudadanos. ¿Con Inés Arrimadas? No. Que volviera Albert Rivera y me llamara él, sí. ¿Cree que ese liderazgo debería...? Bueno, es que Ciudadanos solo tuvo un líder desde que nació como partido, que fue Albert Rivera. Bueno, Inés Arrimadas hacía su labor en Barcelona, pero claro, bueno, en realidad... Y Juan Marín hacía su labor en Andalucía, y aquí Begoña Villacís en Madrid ha hecho una labor y hace una labor de liderazgo impresionante. Es una líder nata Begoña Villacís. Tiene un encanto y una capacidad oratoria, llega a la gente. Hay un montón de gente que es buena ahí, pero yo te hablo
de la figura del presidente de un partido. El presidente de un partido que simboliza, vamos a ver, encarna una posición política que idealmente es su territorio intangible, que en este caso era el liberalismo. El liberalismo, si quieres, progresista, para ser. ¿En qué sentido progresista? Pues que era un liberalismo que no se quedaba en las cuestiones económicas, sino que hacía hincapié en la libertad personal, en que la esfera privada es sagrada, en que nadie se tiene que meter en lo que estés haciendo en tu dormitorio. Es decir, sí. Ese territorio liberal progresista era el territorio de Ciudadanos, y era un territorio que se caracterizaba, entre otras cosas, por no pasarle ni una a los nacionalistas. Y nosotros hemos visto a una derecha española que no es que le pasara una, es que le pasaba a todas. O sea, ¿por qué diantres el Partido Popular votó a favor de que Esquerra y los exconvergentes, que ya no sabe cómo se llaman, tuvieran representantes en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Por qué demonios les dan un puesto a los golpistas de dos partidos en la Comisión de Secretos Oficiales, donde aparece desde el presidente del CNI a dar explicaciones hasta quien quieras? Bueno, pues yo he visto eso, votarles a favor. Bueno, con Ciudadanos sabían que estos jueguecitos no se podían hacer. No iban a hacer. Sabían, por ejemplo, que como convergencia, llamase como se llamase, yo la llamaré siempre convergencia, los del 3%, no cumplía los requisitos para tener grupo parlamentario, nosotros no permitíamos que lo tuviera. Y sin cumplirlos, siempre se había permitido que lo tuviera. Tuvimos que llegar nosotros para impedir que tuviera grupo parlamentario. Es decir, una de las cosas que caracterizaba a Ciudadanos era que si nosotros estábamos por medio, los nacionalistas se podían despedir de colársela a nadie. Claro, tú ves ahora a Ciudadanos pactando con un gobierno que mientras tanto está diciendo que pone una mesa paralela a las instituciones, una mesa paralela al Parlamento de Cataluña y al Congreso de los Diputados, ¿para negociar qué? Para negociar obviamente un referéndum de autodeterminación, que le llamarán de otra manera, que le llamarán consulta de no sé qué, pero es que lo ha dicho, lo va a hacer. Un presidente de gobierno que pacta con Otegi, con esa basura humana. Pero es que son una banda y no se puede tratar con Sánchez porque Sánchez es el jefe de la banda. Ahí quería llegarle. Entonces, Ciudadanos, con esas cesiones y esos pactos con el gobierno... Demuestra que no es Ciudadanos. Demuestra que se llama Ciudadanos, pero que no es Ciudadanos. Porque Ciudadanos murió. ¿Cree usted que... Asesinado. ¿Cree usted, disculpe, que Edmundo Val está haciendo bien su trabajo? Edmundo si hacemos Val, una comparativa quizás con lo que hacía usted y lo que hace Edmundo Val ahora en el Congreso. Edmundo Val es una persona extraordinaria en lo humano y en lo profesional es un prodigio. Es un jurista de primerísima categoría. Y eso es todo lo que tengo que decir de Edmundo Val. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en el Partido Popular con Cayetano Álvarez de Toledo? A título externo. Yo lógicamente, ¿cómo no voy a simpatizar con Cayetana, que aparte de que es una amiga, es una persona tan brillante, es una persona culta, irónica, muy dura con quien hay que ser duro, que es pues, lo que te decía antes, el nacionalismo, por ejemplo, que no compra nunca la mercancía averiada de la izquierda y la denuncia en los términos precisos en que hay que denunciarla. Claro, todo eso pues, hace que a mí Cayetana pues, no solo sea una amiga, sino que además sea una persona a la que admiro intelectualmente, ¿no? Dicho esto, yo entiendo que un portavoz así en un grupo parlamentario puede ser incómodo para el presidente de ese grupo.
Ahora, el presidente de ese grupo sabía quién es Cayetana y la escogió él y le pidió que fuera ella. Con lo cual ya sabía cómo era Cayetana, ya sabía Claro, cómo trabajaba yo te digo Cayetana. una cosa, a mí cuando al verme me dice que voy a ser el portavoz del grupo parlamentario, no me dice, sé tú mismo, porque si me dice sé tú mismo, ya sabe que yo voy a dar mis opiniones personales. Lo que me dice es, tú eres perfectamente capaz de hacer el papel de portavoz parlamentario, porque esto tiene unos códigos. Si me hubiera dicho sé tú mismo, pues a lo mejor yo hubiera dado mis opiniones personales. ¿Con qué temas usted se limitaba especialmente? Le decía, opinaría sobre esto, pero mi trabajo no me lo permite. No es tanto los temas como la denuncia de las extensiones que los temas tienen. ¿Derivadas? Sí, ¿Derivadas? Porque los temas... No, es que los temas llegan ahí por algo. O sea, esto es como... Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Dime. El cambio climático. Vale. Claro, es un artefacto muy peligroso en manos de alguien que no sea un puro demagogo. Pero el puro demagogo no tiene problema, porque es como Greta, dice, vamos a morir todos, y esto es lo políticamente correcto. Vamos a morir todos, los polos se van a descongelar, se van a hundir las ciudades, viene un cataclismo y por lo tanto hay que hacer una auténtica revolución en todo y cambiar todas las pautas de producción, de consumo, de todo, tal. Y eso, incluso así, seguramente vamos a morir igual todos. O sea, aterrorizar a la población. Esto es el discurso del mainstream. Lo usan desde los bancos hasta los progres desorejados, hasta los analistas que quieren estar en varias tertulias. Esto es lo correcto. Pues bien, esto en manos de un portavoz, como es un artefacto peligroso, hay que tratarlo muy bien. No acabas de hacer la crítica que querrías hacer porque dirán que el partido es negacionista, que es como si te cuelgan el San Benito ya, que estás muerto, eres un hereje. Claro, tú sabes varias cosas. Una, que aterrorizar a la gente nunca es una buena política. La política es la de la información. Hay que informar a la gente, hay que darles datos claros y no hay que engañarla. Entonces, que hay una parte del calentamiento que se debe a la CO2. Vale. Sí, muy bien. ¿Eso significa que si nosotros queremos vamos a cambiar el clima del planeta? No. Es bueno ir al coche eléctrico, es bueno hacer políticas de descarbonización, pero no engañes a la gente diciendo viene el fin del mundo y lo podemos parar, porque ni viene el fin del mundo ni lo podemos parar si viene, ¿comprendes? Entonces, una cosa, la racionalidad, que es lo que hay que llevar a las cuestiones políticas, en ciertos asuntos, los que queremos llevarlas, si hemos adquirido un compromiso político con una organización, lo vamos a tener que hacer con mucho más cuidado, o no lo vamos a hacer en absoluto, porque ese tema quema. La tumba de Franco, es que es un tema que quema. ¿Por qué? Porque Franco quema. Bueno, es que yo quiero llevar la racionalidad a la política. Yo quiero decirles a estos señores que están utilizando a Franco como un comodín y que cuando no tienen nada en la cabeza ni saben qué hacer con un problema, sacan el cadáver de Franco a pasear. Entonces, ¿qué miedo te van a llamar franquista? Que me da igual que me llamen franquista. Que busquen a ver dónde está el franquismo. Pero tú sabes cómo funciona esto. Los medios de comunicación, la universidad, las editoriales, etcétera, están tomados según los criterios gramscianos y una guerra cultural llevada a cabo durante mucho tiempo, están tomados por esta izquierda que utiliza siempre en su favor
los argumentos de la cultura en el sentido más antropológico, ¿no? Entonces eso hay que, o lo contrarrestas, o ellos irán ganando y ganando y ganando terreno. Y lo que hoy te parece inconcebible, pasado mañana te parecerá aceptable y dentro de 5 días te parecerá deseable. Y dentro de 7 días dirás que no se puede vivir sin ello. Cosas que hoy piensas, esto es intolerable. Eso es lo que hace la izquierda, va dando pasitos y cuando llega a la derecha nunca desanda esos pasitos ni camina hacia otro sitio. Dice, bueno, no desandemos porque no vayan a decir y vamos a gestionar la economía porque eso sí, nosotros somos mejor gestores. O sea, no se han enterado de que, como dice Cayetana, la gran cuestión es la guerra cultural. ¿Cómo gestiona Sánchez y su equipo el coronavirus? ¿Cómo crees que se está gestionando el ¿cómo COVID? creo de verdad? Yo creo de verdad que de forma negligente hasta el delito. O sea, yo creo que tienen... yo creo, como jurista, que han incurrido en delito. Claro, esto ya lo dirá el juez, pero como apreciación desde fuera, creo que, a diferencia de lo que considera la imparcialísima Fiscalía Española, yo creo que no puede admitirse, no puede tolerarse y que lesiona bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, que un ministro de Sanidad desoiga la advertencia por 3 veces de la OMS y de la Unión Europea para que se haga acopio de material sanitario de protección, que las desoiga y que diga nosotros ya tenemos, no hace falta, y que cuando ve que sí hace falta, entonces se precipita a compras que las hace mal y que las que por fin hace llegan con varias semanas de retraso. Y mientras tanto, mintiendo, porque la OMS ya sabe que no es así, y los especialistas ya saben que no es así, mintiendo, dicen al público español, dicen a la ciudadanía española que no hay que llevar mascarillas, que no sirven de nada las mascarillas. Y lo dicen porque no hay mascarillas suficientes para distribuir en las farmacias. Solo este ejemplo, podría poner otros. ¿Cuál es el peor error que cree usted que se ha cometido? Bueno, hay varios errores gravísimos. Uno es el de no hacer el acopio cuando le dicen que lo haga. Otro es el no prohibir las manifestaciones multitudinarias o concentraciones multitudinarias en marzo. Cuando acontecimientos como congresos se habían prohibido para el 1 y el 2 de marzo. Y hay ejemplos. Congresos médicos, en concreto en Madrid, se prohibieron. Y sin embargo permites una concentración multitudinaria en el día 8. Y además creas un hueco informativo, un vacío, un punto ciego informativo en ese fin de semana y dices, no, es que de pronto hemos sabido que esto realmente era serio el lunes por la mañana. O el mismo domingo por la noche. Ya cuando se acabó la manifestación, entonces se supo que era serio. Pero justo entonces, antes no lo parecía, no, todo esto es mentira. Había un interés en que esas manifestaciones se produciesen. Por supuesto, por supuesto. Ahora, toda aquella primera fila cayeron, cayeron enfermas. Toda aquella primera fila, señora Calvo, la señora Montero, la señora, la esposa del presidente del gobierno y algún asistente que ha muerto. Desgraciadamente hay alguna política del PSC que ha muerto de coronavirus. O sea, aquello fue una salvajada, una atrocidad. Y nadie que diga, ya en marzo, ya habiéndose prohibido congresos, ya sabiendo lo que te está diciendo la OMS, la Unión Europea, en términos de inconveniencia. Bueno, es que además se dijo, eviten las concentraciones multitudinarias. Simón sale y dice, si mi hijo me dice, si quiere ir a la manifestación, yo le diré que haga lo que quiera. Perdona, esto es desinformación. Esto es prestar un servicio
público? ¿Esto es prestar un servicio a la salud pública? Esto es todo lo contrario. ¿Qué habría hecho usted para frenarlo, si hubiese tenido el mando? Bueno, ¿Qué hubiese hecho? Pues mascarillas. Primero dotarse de mascarillas y equipos de protección cuando te avisan las autoridades que saben de eso. Y no decir que ya los tienes. ¿Por qué dijo que ya los teníamos, si no los teníamos? ¿Qué pasa? Es que eso hay que averiguarlo, ¿eh? ¿Por qué dijo que ya los teníamos si no los teníamos? ¿Por qué hicieron las operaciones de compraventa gentes que eran novatas? ¿Porque tenían que hacer las compraventas ciertas personas? Es que yo quiero saberlo eso. De momento tenemos una fiscalía, que es un órgano jerárquico, donde manda una exministra de Sánchez, que dice que ahí que no hay delito, que para nada. Bueno, ya lo veremos si hay delito o no. ¿Cree que eso puede cambiar con el paso de...? Hay más días que longanizas, ya veremos si hay delito o no hay delito. ¿Cree que eso puede cambiar? No, para empezar, el planteamiento jurídico. Para continuar, los actores de las acciones judiciales. Para seguir los hechos que se comunican, la noticia del crimen, ¿no? Los hechos que se comunican como posibles tipos objetivos, etcétera, etcétera. Hablábamos un poquito de pasadas de Cataluña, sobre la situación que estamos viviendo tan grave en Cataluña. ¿Por dónde cree que pasa la solución de Cataluña? No pasa, no hay. No hay solución. No hay solución. No va a servir la mesa de diálogo, no va a servir... la mesa de diálogo va a empeorar las cosas. Partiendo de que desde el propio independentismo hay muchas... Se puede empeorar, pero no se puede solucionar. No se puede solucionar. Una forma de empeorarlo es alimentar al que te ha dado un golpe de Estado, premiarlo. O sea, al que te da un golpe de Estado, en vez de enseñarle lo del infierno de Dante, pierde toda esperanza, le dicen, bueno, claro, algo hay que hacer, a mesa de diálogo. Eso lo empeora. Vamos a indultar a estos porque, claro, al fin y al cabo, ¿qué? Cometió delitos gravísimos. Hay que indultarlos. Eso lo empeora. O sea, hay cosas que lo empeoran. Solución no tiene. ¿Que podría arreglarse un...? No, es que no se va a arreglar. La ley se aplica y ya está. Y entonces es una sociedad rota, porque hay gente que ha trabajado muchos años con dinero público, mientras lo robaba, de paso, ha empleado otra parte de los recursos públicos a generar odio, a convencer a cierta parte de Cataluña de que ellos eran superiores, a convencerles de que España estaba robándonos sistemáticamente, y esa queja continua, ese victimismo inaguantable, esas jeremiadas diarias durante años, han castrado, han esterilizado a una sociedad que era emprendedora, innovadora, valiente, vanguardista. Ya no queda nada de aquello. Queda una sociedad rota, con una parte de ella que se considera superior a la otra media. Una sociedad donde la mayoría habla el castellano como primera lengua, como lengua de familia, y sin embargo ve el castellano discriminado en la escuela, en la administración pública, y sobre todo pues, con un monotema que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Que es este cuento de que si somos independientes pues lo haremos todo mejor, seremos más ricos. Y ese referéndum que tanto ansían que ocurra, que lo plantean como un ideal de solución, quizás. Pero ellos hablan de una cosa que se llama derecho a autodeterminación, que está definido, ¿no? y que no existe en el contexto español, que no recoge ninguna constitución del mundo, creo que hay una en Etiopía, nada, que no lo reconoce el derecho internacional para estos casos, porque estaba previsto para los casos relativos a la descolonización, en los procesos de descolonización que tuteló la ONU a partir de los años 50, años 60, y antes de eso el término tenía que ver con el futuro de lo que saltó del Imperio Austrohúngaro al acabar la Primera Guerra Mundial en los 14 puntos de Wilson. O sea, la autodeterminación es eso. Entonces, no hay manera de encajarlo aquí. No hay manera alguna. No existe tal cosa como el derecho de autodeterminación de los catalanes.
Ya está, es un hecho. Entonces, ¿les gusta? Bien. ¿No les gusta? También, porque está la ley y la ley se tiene que cumplir. No les gustará a la mitad, vivirán amargados siempre, pero la alternativa es romper el Estado democrático de derecho y que vivan amargados los que están por cumplir la ley. Esa es la alternativa, ¿sabes? O sea, no hay solución. Con la pandemia que tenemos encima, con esta sociedad catalana partida que me comentaba, ¿no le apetece volver a la política y ponerse ahí de lleno con estas cuestiones desde dentro otra vez? ¿No le han llegado otras ofertas que le hayan resultado atractivas? Han llegado insinuaciones, pero yo no voy a obedecer a nadie ya en mi vida. ¿No le apetece? No voy a obedecer a nadie. Y tampoco voy a crear mi partido. O sea, si creo mi partido, sí, pero como no lo voy a crear, tendré que obedecer a alguien. Y Albert Rivera tenía la peculiaridad de que uno, por lo menos yo, no sentía que le obedecía. Íbamos en comandita, íbamos a la par, íbamos alineados. Nunca jamás se dirigió a mí como un jefe. Y eso, pues es una manía que tengo. Yo no he tenido jefes nunca, con él nunca tuve la sensación de tenerlo, y no creo que sea posible dar con un político, con un líder político. ¿No podría saber esa aproximación de qué partido quizás puede haber venido? PP, Vox... Pero un poco... ¿Podemos? Yo creo que el espectador sabe que no ha venido Podemos a buscarme. Es lógico. Ni Esquerra. Ni la CUP. Es lógico. O sea que Juan Carlos Girauta a la política no va a volver. No. 100%. Hombre, a ver, se tendría que producir algo que ahora no... Que ahora mismo no lo tienes en tus planes. No. Pero la política, en el sentido que tú lo dices, que es la política profesional, sí, como un cargo político y tal. La posición que estaba. No, es decir, pero la política tiene muchas... Yo creo que hay un campo de acción política que es el importante, que es la guerra cultural. Y en ese sí estoy, y voy a estar y voy a seguir estando. Pero ese es mucho más poderoso que lo que pueda hacer un diputado. ¿A quién le gustaría a usted ver en COPE entrevistándonos? Que entrevistemos nosotros, quiero decir. Uy, a tanta gente. ¿Político, artista? Lo que quieras. ¿A quién preferiría? Yo creo que ahora mismo tendríais que entrevistar en el terreno político a Cayetana, porque yo insisto en que la guerra cultural es la gran cuestión y ella es una experta en ese tema. En el terreno literario deberíais entrevistar a Ferran Tutén, que ha escrito el libro más importante de los últimos años en España, que es un libro de pensamiento, pero a la vez con una delicadeza literaria. La imitación del hombre, o el hombre, en fin, es igual. Lo buscamos. Algo como la imitación del hombre, la imitación humana. Y en el terreno artístico, por supuesto, ya estáis tardando en entrevistar a Malú, coño. Oye, tú nos puedes ayudar. Nos puedes ayudar y lo sabes. Que ahora va a volver al Candelero, claro. También tiene una entrevista. Claro. Un último apunte y una petición. El apunte es, ¿por qué Juan Carlos Girauta se desahoga tanto en redes sociales? Bueno, pues porque no soy yo, es un personaje mío que lleva mi cara y mi nombre y que es el encargado de la guerra cultural en las redes. Y luego hay otro... Se divierte un montón. Bah, me lo paso, teta, porque... me lo paso de miedo, porque en las redes no hay reglas. O sea, en las redes está lo más cafre del mundo, pero también hay gente seria. Pero también se habrá equivocado por ello. El personaje también se habrá equivocado muchas veces. De decir, me he pasado. Mira, ¿no? Yo las veces que he pensado, me he pasado, después con el tiempo he dicho, acerté. Mejor, ¿cómo sí, porque las cosas que más han levantado ampollas y que han dicho, hombre, pero no me has puesto esto y tal, luego al cabo del tiempo la gente las recuerda, mucha gente con agradecimiento. Qué bien que dijeras aquello. Hice una invitación, pública a los traidores,
que no voy a repetir, porque es una cosa muy obscena, pero que claro, hay que ser un imbécil literalista para creerse que yo estoy invitando a que me practiquen eso, ¿no? O sea, que es obvio que lo que estoy diciendo es ya os pueden, o me importáis un comino, o preparaos, o lo que tú quieras. Y bueno, salió en los medios y tal, este ha dicho esto. Y usted riéndose desde casa. Y luego han pasado los días y cada vez estoy más convencido de que aquello fue un enorme acierto y que incluso quedará, o sea, ahora basta con que yo diga 2 palabras para enviar un mensaje a la gente que está en esa postura, ¿no? Yo digo por tiempos y ellos ya saben muy bien lo que estoy diciendo. Seguir ahí entonces al pie del cañón en Twitter. Sí, pero que lo de las redes es un personaje que hace esto, como hay un personaje mucho más serio que escribe columnas Analista. en el ABC, que eso es o sea, que el ABC te abra las puertas y te dé 3 espacios semanales, una página entera los sábados, es una cosa muy importante, muy seria y que uno tiene que hacerla con la mayor pulcritud y pensando mucho, no solo en la calidad, sino en cómo aprovecha eso para que avancen los valores que uno defiende, ¿no? También. Una forma de luchar así contra las injusticias, ¿no? Sí. Plasmándolas en esas columnas. Pues sí, muchas veces contando algo, más que contando, porque queda más para el periodista de redacción el contar las cosas, o interpretar cosas que otros han contado, o relacionar cosas que otros han contado, o a veces contar cosas que normalmente no llegan al público pues porque han pasado en otro sitio, ¿no? Vamos a cerrar la entrevista de una manera que yo creo que le va a gustar. A ver. Hemos traído una guitarra. Madre mía, madre mía. ¿Le va a acercar mi compañero la guitarra? Pero esto es... Si no fuera la COPE y hubiera quien hay detrás... ¿Sabes que es el colofón? Sí. En fin, yo por la COPE COPE cualquier cosa, porque pues, ya sabes que yo en la COPE he estado muchos años de mi vida. Bueno, ¿qué quieres que te cante? Va. Lo que tú quieras. Era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua de font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps que més que bons o dolents eren els meus i han estat els únics. Temps d'estraperlo i tramvies, farinetes per sopar i comuna i galliner a la galeria. Fills d'una gran Daily y Metro Goldwyn Mayer, lo toma o lo deja. Gomas y lavajes, Quintero, León i Quiroga, panellets i panellons, Besora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Es media canción, media canción. Está bien, ¿no? Sí.